Ya, empezamos. Buenas tardes, amigos de la Federal, amigos de Apurímac, del Perú y el mundo. Hoy 28 de julio del año 2020, día jubilar de nuestra patria. Este día, el cuarto día, vamos a denominar homenaje al Perú desde Apurímac. En todo caso, como es pertinente, para iniciar este cuarto día de este primer Congreso Internacional de Arqueología de Apurímac, vamos a iniciar pues con el himno nacional del Perú, pero en quechua. Vamos a poner para que de repente todos podamos compartir y poder cantar el himno en quechua, lo vamos a poner para que puedan ver. A ver, un ratito. Cantar el himno en quechua no podemos. Rita nos va a necesitar mucho a todos durante toda la recuperación. Por favor, sus audios. Vamos a cantar el himno nacional. Ahí está. Chanchi, yay pa karanchi, uyay pa. No me tenía mi hoja de vida preparado. No encuentro dónde está metí. Tengo que sacar nuevamente. ¿Qué va? Estoy sacando de mi currículum está ahí. Sí, ¿no has escuchado lo que está hablando todo? ¿Has activado su micro? En audio. Wiña y pacha, wiña y paña, wiña y paña, que es pincha, kusha, ya tu lampi causando tan ispa. Ya chichuta. La oportunidad del internet. Entonces hay distintas formas de hacer. Causacho un pedo. Queda, muy bien. A continuación, pues vamos a tener, vamos a solicitar un minuto de silencio, ¿no? Por todos nuestros ancestros y también por la gente que nos está dejando en esta pandemia, ¿no? Vamos a tratar de ubicarnos un ratito, por favor. A ver. Un ratito. Se me fue la... Un cinquito.
Ya, disculpen amigos. A ver, vamos a, en todo caso, un minuto de silencio, por favor, para todo lo que hemos dicho. A la 1, 2 y 3. Choré. Y ahora sí préndelo. Ok, muchas gracias. Está cholo, mira. Está dando. ¿Cómo lo podemos compartir? O si no, acá lo pasamos así con... Desde que era niña, aprendí a querer. Desde que era niña, esta tierra hermosa, aprendí a querer. Que me vio nacer, esta tierra hermosa, aprendí la historia. Que me vio nacer de mi gran nación, aprendí la historia. Llena de gloria, de mi gran nación, nuestro pueblo. Que llena de gloria, llena de gloria. Nuestro pueblo, que llena de gloria. Aprendí.
Perdón. Del imperio Todo de bien. los incas y el grito libertador de Junín y de Ayacucho. Medio vacío. Ok, amigos, este ha sido un homenaje en todo caso a nuestro país. Vamos a dar inicio al cuarto día de este primer congreso de la Partida de Apurímac, a que hemos denominado pues homenaje al Perú. El día de hoy tenemos no lo veo. Bueno, tenemos como moderador a nuestro amigo Alex Guamaní. Disculpen, no lo ubicaba. Alex Guamaní, quien nos va a ayudar el día de hoy con la moderación de esta ponencia magistral de todos los días. Y adelante, en todo caso, Alex Guamaní, quien va a ser moderador. Adelante, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, compañeros, colegas, ¿no? Hoy día vamos a continuar con el cuarto día del primer Congreso Internacional de Arqueología de Apurímac, ¿no? Y también saludar hoy es un día muy especial, ¿no? Que es 28 de julio, que se cumple un año más de la independencia de Perú, ¿no? Y justamente este año nos tocó vivir una vida tan difícil para todos los peruanos, ¿no? Que en realidad ha enlutado a muchas familias, ¿no? Dentro de eso estamos nosotros los arqueólogos, que muchos han perdido la vida. Esta pandemia que es el COVID-19, ¿no? Bueno, ahorita, vamos a comenzar con lo que es no sé si ya podemos comenzar o va a haber otra. ¿Ya se va a comenzar con las ponencias? Creo que sí, hay tiempo de comenzar. Ya, bueno. Vamos a tener como primer ponente al doctor magíster Fabricio Valencia Gibaja, ¿no? Que de la Pontificia Universidad La Católica de Perú, con su tema La protección legal del patrimonio cultural en el Perú, ¿no? El doctor Fabricio Gibaja es abogado de la Pontificia Universidad de la Católica de Perú, especialista en el tratamiento jurídico del patrimonio cultural, cuenta con estudios de maestría en museología y gestión cultural por la Universidad Ricardo Palma y con un posgrado internacional en patrimonio y turismo sostenible en la Universidad Nacional 3 de febrero, en Buenos Aires, Argentina, miembro experto del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros de ICONOS. Cuenta también con una amplia experiencia en gestión pública, habiéndose desempeñado como asesor legal del ministro de Cultura
y del viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, asimismo jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora número 7 del Ministerio de Cultura y especialista legal en la Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del ex Instituto Nacional de Cultura, donde participó como miembro alterno de la Comisión de Alto Nivel de repatriación, ¿no?, de los objetos arqueológicos de la colección de Machu Picchu de la Universidad de Yale, miembro de la comisión que elaboró el reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Labora como gerente de la Patrimonio Cultural en consultores, ¿no? Doctor Fabricio, muy buenas tardes, bienvenido a este cuarto día del Congreso Internacional. Doctor, ¿podría, por favor, un ratito, por favor, rogamos a todos apagar su micro, voy a apagar los micros de todos en este momento, y el doctor Fabricio va a tener la oportunidad, y Alex también la oportunidad de abrir su micro para poder conversar. Apaguen sus micros todos, por favor, y también apaguen sus cámaras para tener una mejor transmisión. Ya, tenga la bondad. Voy a apagar en este momento todos los micros. Ya estoy silenciando a todos. ¿Ok? Ahora sí, adelante, doctor Fabricio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, adelante, por favor. Sí, bueno, primero agradecer la invitación. Qué mejor día que el aniversario patrio para compartir estos temas tan importantes en una coyuntura tan difícil que nos está tocando vivir. Y felicitar a los organizadores del referido evento. Son pocos los espacios académicos en los cuales se reflexionan sobre ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, terminando eso, paso ya con lo que me toca. A ver, me voy a compartir mi pantalla. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí, adelante, ahora sí. Sí, sí. Ya. Doctor, tiene 35 minutos, doctor, Ya, perfecto. A ver, lo primero que quiero referirles es que existe de manera general la creencia que el derecho, el sistema jurídico, las normas, las leyes en realidad, son un fin en sí mismo y no un medio. Escuchamos muchas veces que las personas dicen la ley está mal hecha, mal dada, y sin duda pues las leyes son sujeto de mejora, de perfección, son perfectibles. Las leyes son un instrumento, son una herramienta que el humano ha creado para regular la conducta de todos nosotros y son susceptibles de ser cambiadas. No son un bien en sí mismo, son un instrumento que utilizamos para regular la conducta. Siempre que empiezo este tipo de exposiciones, por ejemplo, empiezo refiriendo algunas normas nuestras peruanas que refieren, por ejemplo, sobre cómo se interrelacionan las parejas en el matrimonio. Y voy a leer algunos artículos que seguramente va a ser muy sorprendente para todos nosotros. El artículo 177 del Código Civil dice: el marido debe proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido. El 176, la mujer está obligada a habitar con el marido y a seguirlo donde él tenga por conveniente residir. Otro artículo, el 182, dice: la mujer no puede dar, enajenar, hipotecar ni adquirir a título gratuito u oneroso sin intervención del marido o sin su consentimiento por escrito. En la parte que regula el divorcio, dice: son causales de divorcio el adulterio de la mujer. Y otra causal de divorcio es negarse la mujer sin graves y justas causas a seguir al marido. Pues seguramente cualquiera que escuche esta norma va a decir: bueno, esto parece un documento sacado del pasado. Efectivamente, es el Código Civil peruano de 1851. En ese entonces, esa era la manera como los peruanos entendíamos que se tenía que regular la interacción entre los cónyuges. Evidentemente hay un sesgo machista y eso en ese momento ya no está vigente, ya ha sido dejado de lado con el Código Civil peruano de 1984.
Lo que nos está mostrando esta norma es que las normas, las leyes, lo que hacen es relatan, transmiten lo que una sociedad en un momento determinado considera como lo bueno y lo malo. Eso en el tiempo va cambiando. Repito, esta norma sería imposible aplicarla ahora, pero en 1854 era pues la forma como se relacionaban los cónyuges dentro del matrimonio. Entonces, un poco volviendo a lo mismo, el derecho no es un fin en sí mismo, sino es un medio que regula las conductas de las personas. Y si tenemos una norma que está mal hecha, que regula de manera deficiente una situación de hecho, pues hay que cambiarla, ¿no? Porque imagínense, si no hubiese cambios legislativos, esta norma seguiría vigente, lo cual sería evidentemente algo muy malo. Muy bien. Vamos a ver que existió diferentes normas dadas durante el virreinato del Perú que regulaban lo que es lo que ahora consideramos como patrimonio cultural. En ese entonces, todas las normas que regulaban lo que es el patrimonio cultural, lo que ahora llamamos como patrimonio cultural, lo que básicamente consideraban era la idea que tenía la corona española de que en el momento de que los bienes sean extraídos por cualquier particular, la corona española tenga un porcentaje de participación en este proceso de exacción en realidad. Hay varias normas, por ejemplo, una del 3 de febrero de 1537 con Carlos I y así por el estilo. Pero básicamente la ratio ley y la razón de la norma en este momento, en este contexto, era asegurar que la corona española conserve una parte de lo que se sacaba. No tenía por fin proteger la identidad, la herencia cultural, ni ningún elemento identitario, pero bueno, no había eso, simplemente era una idea eminentemente de recaudación y pues se dieron ordenanzas de minas y así por el estilo. Es importante tener en cuenta esto porque vamos a ver en un momento cómo una vez que el Perú logra su independencia, hace 199 años, esta tendencia de simplemente asegurar la tenencia de este tipo de bienes por parte del Estado cambie, ¿no? Muy bien. Es importante tener en cuenta lo siguiente, el concepto que tenemos actualmente de patrimonio cultural es una creación de la segunda mitad del siglo XX. Si nosotros revisamos la normativa a nivel mundial de lo que respecta al patrimonio cultural, vamos a ver que no existe de manera generalizada el concepto de patrimonio cultural antes de las dos guerras mundiales. Existen normas, como el caso peruano, que lo vamos a ver en un momento, que protegen lo que ahora llamamos como patrimonio cultural. Pero el concepto, la categoría de patrimonio cultural, es una figura que empieza a utilizarse pasada la Segunda Guerra Mundial. Y esto se debe a que la manera como los países se interrelacionaban entre sí va variando en el tiempo. He elegido el periodo de 1492, que corresponde al descubrimiento de América, y 1939, que es el periodo donde empiezan las guerras mundiales, para un poco explicarles cómo es que los países se interrelacionaban entre sí, cuáles eran los derechos y obligaciones que los países tenían, y en base a eso vamos a ver cómo surge el concepto de patrimonio cultural a nivel de todo el orbe, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que en este periodo, en ese momento, el principio refería que los seres humanos no éramos iguales entre nosotros, ¿no? No me estoy refiriendo a una igualdad de fenotipo, de genotipo, me estoy refiriendo a una igualdad legal. Normativamente hablando, se reconocía que había seres humanos con más derechos que otros. Existía lo que se llama la desigualdad entre individuos y entre pueblos. Entonces, el principio era el siguiente, ¿no? Si los seres humanos no somos iguales entre nosotros, valga decir, algunos tienen más derechos que otros, los países tampoco pueden ser iguales entre ellos. ¿Cómo así? Si tenemos un país seguramente poblado por gente de origen caucásico, este país va a tener más derecho respecto de uno que no sea de origen caucásico. Recordemos que a inicios del siglo XX, final del siglo XVIII, justamente tomando en cuenta todas las teorías darwinianas, empieza a crearse
lo que en ese momento se consideraba una verdad científica que evidentemente ahora está completamente desfasado, que es lo que se denominó el racismo científico, ¿no? Todas estas teorías evidentemente han sido desfasadas y ahora no existen. Pero en este contexto se asumía que las personas no eran iguales entre sí, no tenían iguales derechos, por lo tanto los países tampoco tenían iguales derechos que otros, y los países tenían lo que acá se refiere el jus ad bellum. Jus, palabra de origen latino que significa derecho, bellum, guerra, derecho a la guerra. Los países tenían el derecho, ojo, el derecho de usar la fuerza bélica para destruir y someter a otro país. Ese era un derecho reconocido internacionalmente. Y esto ha sido usado en todo este periodo sin ningún tipo de problema. Los países podían utilizar la fuerza para someter, destruir, conquistar o desaparecer a un país de manera completa. Existía lo que les acabo de referir, la desigualdad entre individuos y pueblos. El colonialismo, vamos a ver que en este periodo de la historia de la humanidad aún hay incursiones de países europeos en las costas africanas. A las personas pues simplemente por la fuerza se los secuestraba, se los llevaba a Europa o América. Acá en América existía dos sitios donde llegaban las personas que eran esclavizadas, que es básicamente Cartagena de Indias, y luego se mandaba para el Callao. Es por eso que tanto en Cartagena como en Lima existía la Santa Inquisición. Y pues todo eso estaba regulado, ¿no? O sea, toda esta situación en la cual se secuestraban personas por la fuerza obedecía sino a un reconocimiento internacional y al uso legítimo de lo que en ese momento se entendía como lo correcto. Existía la jurisdicción exclusiva del Estado sobre estos sujetos. Hitler podía hacer lo que quisiera con los judíos. Tanto es así que pues no solo se les expropió los bienes que tenían, sino se los empezó a exterminar en los campos de concentración. Y los jefes de Estado eran inmunes a cualquier acto que realizasen. Si ellos finalmente pues, disponían la muerte o la aniquilación de un grupo de personas, o el utilizar la fuerza para someter a otro país, y producto de este conflicto morían muchas personas, pues simplemente no asumían ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Vamos a ver que, bueno, existe libertad de comercio y de tránsito. Muy bien. Así era la manera como los estados se venían relacionando de manera concreta de 1492 a 1939. Pero si nosotros hacemos un tracto sucesorio para atrás y empezamos a ver, por ejemplo, el momento en el cual aparecen las altas culturas en el planeta Tierra, me remonto a aquella cultura que surgió entre el Tigris y el Éufrates, que es la cultura caldeo-asiria, que es la primera cultura en la cual se descubre la escritura cuneiforme. Vamos a ver que desde ese momento hasta o sea, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, hasta 1939, la manera como los humanos nos hemos relacionado era una situación bastante sui generis, teniendo quizás un pico en la manera en la desigualdad y cosas de esas en este periodo de 1492 a 1939. Si vemos la historia de la humanidad, vamos a ver que casi más del 95% de la alta cultura humana se ha desarrollado en un espacio donde las reglas no consideraban la igualdad entre los seres humanos. Si bien es cierto, en la Revolución Francesa, en la Declaración de Derechos, se establece algunos principios generales, no se considera esta declaración de aplicación universal, sino básicamente a Francia. Y bueno, pues llega 1939, esta manera de interrelacionar genera las dos guerras mundiales, más de 50 millones de personas fallecidas, y en ese momento es que los humanos empezamos a preguntarnos, ¿y está bien que nos relacionemos de esta manera? ¿Está bien que exista el derecho de someter, de quitarle la libertad a una persona, secuestrarlo y esclavizarlo? Empezamos a replantear toda la manera como el ordenamiento internacional regulaba los derechos entre los países, y empiezan a establecerse nuevas reglas.
Es necesario precisar, que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo el intento de crear la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones vendría a ser un antecedente histórico de lo que viene a ser la ONU. Sin embargo, la Sociedad de Naciones no logró evitar el acontecimiento de la Primera ni la Segunda, no logró evitar el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Y se dio igual la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego de 1945 se establece que la paz es de interés común. Pero vamos, para que la paz sea de interés común, tiene que haber una proscripción y una incriminación del jus ad bellum. Es decir, el jus ad bellum deja de ser un jus, deja de ser un derecho. Ya no tienen los países el derecho de usar la fuerza para destruir otro país y someterlo. Y por primera vez en la historia de la humanidad surge el individuo, la persona natural, como sujeto de derecho, ¿no? Si pongámonos en el caso de la Alemania nazi, a un ciudadano judío, como sucedió, le quitaban su propiedad, el ciudadano judío, ¿dónde podía acudir? Seguramente se acudía a las cortes alemanas de ese entonces, pues no le iban a hacer ningún caso, porque todas las leyes habían sido cambiadas y la expropiación que ellos sufrieron estaba avalada por el sistema jurídico vigente en Alemania. Y seguramente si él hubiese salido de Alemania y si hubiese ido, no sé, pues a Francia, Inglaterra, y hubiese querido entablar una demanda contra el Estado alemán porque había sido sujeto de una expropiación, no hubiesen acatado su solicitud porque Francia, Inglaterra, al ser otros países, no tienen competencia sobre Alemania. En buen romance, el sujeto natural, la persona natural, no tenía a quién recurrir. No existía un ente supranacional que vele por sus derechos. Entonces, ante cualquier transgresión de un derecho fundamental en su país, pues simplemente no existía un ente al cual pueda recurrir. Bueno, posterior a 1945 surge el individuo como un sujeto de derecho y ahora sí puede demandar. Pero para que pueda demandar hay que crear todas las instituciones que regulan esto. Por primera vez se regula se refiere a la universalidad de igualdad de todos los seres humanos, se establece que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, que no pueden existir campañas en las cuales se invadan países y se secuestren gente por la fuerza, que esto constituye un delito y es penado a nivel internacional. Se regula el derecho igual entre los pueblos y fin del colonialismo. Se redefine la soberanía del Estado y bueno, se crea la comunidad internacional, surge la ONU. Y recién en ese momento podemos hacer una comunidad internacional, recién en ese momento se crea nuevas ramas del derecho, surgen nuevas ramas del derecho justamente para proteger y punir, proteger a aquellas personas que pues veían vulnerado un derecho fundamental por parte de sus estados, de sus países, y sancionar a aquellas personas que vulneran los derechos de los otros, ¿no? Surgen nuevas ramas del derecho, surge, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que conocemos como derechos humanos. Recién en este momento hablamos de derechos humanos. Surge el derecho internacional de refugiados cuando una persona es perseguida por razones políticas en su país de origen, puede obtener la condición de refugiado. Esto lo preluye de un halo de protección que permite que el sujeto se trate de una manera especial y pues es una manera de proteger la libertad de esta persona. Surge el derecho penal internacional, que lo que trata de hacer es sancionar por delitos a nivel internacional. El Perú es suscriptor del Estatuto de Roma, que regula ese tipo esta área del derecho. Y surge el derecho internacional humanitario, el DIH. El derecho internacional humanitario lo que dice es que si bien es cierto, ya no es lícito hacer la guerra, de darse un conflicto bélico, tiene que darse un conjunto de reglas bien definidas, ¿no? Y es acá que se habla de la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Se suscribe la Convención de La Haya y sus dos protocolos adicionales, el Perú ha suscrito esas normas, y de igual manera se regula de que los bienes culturales no pueden
ser atacados en caso de conflicto armado. Recién en ese momento, con el nacimiento de la comunidad internacional, surge la ONU, posteriormente surge la UNESCO, recién en ese contexto es que se empiezan a declarar sitios del patrimonio de la humanidad. Antes no había quien lo declare. Y es recién en este contexto que surge el concepto de patrimonio cultural en el concepto moderno que lo concebimos ahora, ¿no? Entonces, como refería al inicio de esta parte, el concepto de patrimonio cultural es una categoría que obra de la segunda mitad del siglo XX para adelante. Bien. Actualmente, ¿cómo se regula el patrimonio cultural? Bueno, un poco de lo mismo. El concepto de patrimonio cultural surge luego de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, los bienes que esta categoría tutelaba fueron protegidos, en el caso peruano, a los albores de nuestra vía republicana. A los 9 meses que se funda la República del Perú, durante el Protectorado de San Martín, se emite el Decreto Supremo 89, en el cual se establece que los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son de propiedad de la nación, pudiendo circular libremente dentro del país, contando el gobierno con el derecho a prohibir su exportación. Vamos a ver acá un cambio, porque al inicio de la exposición referí que las normas coloniales lo que hacían básicamente era proteger la exacción por parte de la corona española de los objetos que se encontraban. Y vamos a encontrar que al inicio de la República empiezan a darse las primeras normas, esa es la primera en realidad, que lo que hace es intentar proteger el patrimonio cultural, no con un fin que el Estado recaude una parte de lo que se exacciona, como si era la idea en la época de la colonia, sino con la idea de proteger lo que entendemos como nuestro patrimonio cultural. Este es el primer antecedente legislativo que tenemos sobre el patrimonio cultural, lo que ahora llamamos patrimonio cultural. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas personas, incluido en algunos casos algunas personas que elaboran normas, asumen que la protección al patrimonio cultural es de reciente data, que es una suerte de capricho de los últimos 30 o 40 años, y es necesario tener en cuenta que no es así. Esta norma es obra de los albores del nacimiento de la vida republicana peruana, y ya en este momento se empezó a proteger lo que es el patrimonio cultural. Bueno, ¿qué bienes integran el patrimonio cultural? Acá utilizamos una categoría que es en realidad una categoría peruana, que refiere que el patrimonio cultural está formado por bienes prehispánicos, coloniales o republicanos, materiales y inmateriales, ¿no? Es importante tener en cuenta que esta es una clasificación peruana, porque nuestro patrimonio está dividido en prehispánico, colonial o republicano, y cada una de estas etapas tiene deadline claros. La parte prehispánica, la parte prehispánica termina con la llegada de los españoles, que es 1532, la independencia peruana en 1821, y marca líneas de corte bien definidas. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Inglaterra, no vamos a encontrar un periodo prehispánico, ¿no es cierto? En Roma tampoco. Entonces, esta es una categoría que seguramente la podemos compartir con México, ¿no? Pero no es una categoría aplicable en todo el planeta. Nosotros hemos dividido nuestro patrimonio en base a nuestros periodos históricos, que repito, es lo prehispánico, lo colonial, lo republicano. Y esta norma también, esas líneas de corte, estos deadline también generan ciertos problemas. Por ejemplo, los españoles llegan a Perú en 1532 y me pregunto, al día siguiente de la llegada de los españoles a Perú, los peruanos que habitaban esa parte del mundo, dejaron de producir artefactos, objetos, de construir cosas. No es cierto. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, cerámica o estructuras hechas luego de llegar a los españoles, hechas por los incas. Perdón. Y serían clasificadas como prehispánicos, pero cronológicamente obedecen a periodo posterior a la llegada de los españoles.
No, esta norma no considera periodos transicionales, valga decir, no considera el periodo en el cual convivieron ambas etapas. Disculpen que estoy con la garganta medio mala. Ya. Espero no toser más. Bueno, doble valor de los bienes culturales. En Grecia, puntualmente en Atenas, los helenos se hacían la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es aquel elemento connatural al ser humano que lo diferencia del resto de seres vivos? Valga decir, ¿qué es aquel elemento que diferencia al hombre, al humano, del resto de seres vivos que le da esa condición? ¿Ya? Empezaron a elucubrar al respecto y algunos decían, no, pues vamos, es de inteligencia. Pero no, porque existen animales que, sin tener el nivel de abstracción de la inteligencia humana, nacieron de inteligencia. Una mascota, por ejemplo, las aves, etc. Pues bueno, empezaron a reflexionar sobre este tema y llegaron a la conclusión que aquel elemento connatural del humano que lo diferencia del resto de seres vivos es lo que ellos llamaban el arete. Se escribe como arete, pero con tilde al final. Y el arete es entendida como la virtud, y la virtud se entiende como aquella capacidad que tiene el ser humano de buscar de manera voluntaria la perfección aunque no la logre. Los griegos decían, el humano es el único ser que como un acto de voluntad busca perfeccionarse y mejorar, aunque posiblemente nunca lo logre. Entonces, este acto de conciencia de mejora es lo que los griegos entendían que era aquel elemento connatural del humano que lo diferenciaba del resto de seres vivos. Bueno, entonces, si para los griegos el arete era aquel elemento connatural del humano que lo diferenciaba del resto de seres vivos, la pregunta que yo planteo es, ¿cuál es aquel elemento connatural al patrimonio cultural que hace que se diferencie del resto de objetos? Algo debe haber, ¿no es cierto? Porque si no habría, más allá de la diferencia morfológica, un aríbalo, no sé, pues, de una botella de agua, tendría el mismo valor, jurídicamente hablando. Y no es así, no es así. Tanto es así que pues el aríbalo tiene una protección legal específica distinta a una botella de agua, y esto debe deberse a algo, porque si no habría nada, repito, no estaríamos nosotros reunidos en este momento acá. Bueno, siguiendo el ejemplo del arete, aquel elemento connatural al patrimonio cultural que lo diferencia del resto de estos objetos, perdón, es lo que tenemos como el valor cultural. ¿Qué es el valor cultural? El valor cultural es estos objetos han sido creados, desarrollados por un grupo humano que ya no existe en su contexto original. Por ejemplo, los incas, los chancas, los huayni. En su contexto original ya no existen. Y han creado elementos identitarios que nos representan como peruanos. Por ejemplo, el aríbalo es un elemento identitario peruano, entonces nos representa como peruanos y forma parte de la identidad nuestra, es un elemento identitario. Si nosotros en este momento, posiblemente siguiendo una tradición antigua, recreamos un aríbalo, vamos a una persona experta en ese tipo de labores y elabora un aríbalo, ese aríbalo no va a ser sino una réplica, porque no ha sido elaborado en un contexto que sí fue elaborado en el aríbalo original. Entonces, esa es esta singularidad la que le da el elemento
diferenciador al patrimonio cultural, que es un valor distinto al valor económico. Bueno, este es un tema abierto a debate, o sea, si nos remontamos a mediados del siglo XX, pues Henri Riviere, que es uno de los más grandes impulsores de la nueva museología, empieza a plantearse cuáles son aquel elemento que determina que un objeto sea museable, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un debate muy interesante, entonces, es un tema de otro debate sin lugar a dudas, ¿no? Pero lo que queda claro es que algo tiene que tener, algo tiene el patrimonio cultural que hace pues que se le preste una protección legal específica. Bien. Tenemos que en el patrimonio cultural tenemos como entes competentes al Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, Archivo General, y en la parte de derecho de autor tenemos Indecopi. Menciono la parte de derecho de autor porque en algunas realidades pues todo lo que es la creación intelectual es considerado como parte de la competencia del sector cultura, porque se entiende que lo que es un invento, no sé, un producto industrial forma parte del desarrollo cultural, ¿no? En el caso peruano se manejan por cuerdas separadas. Vamos a ver que tenemos un sistema de protección del patrimonio cultural de manera supranacional. La Convención de la Haya y sus dos protocolos adicionales que ya le acabamos de referir al inicio. La Convención UNESCO del 70, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial del 72 y la edición 588 de la Comunidad Andina. Todas estas normas, como no podría ser de otra manera, son post Segunda Guerra Mundial, porque era imposible pensar desde el patrimonio mundial, porque no existía la UNESCO, porque no existía la ONU. Muy bien. Tenemos el artículo 21 de la Constitución, que regula lo que es la protección del patrimonio cultural de manera expresa, la ley de patrimonio cultural, el reglamento, un reglamento de sanciones, el reglamento de intervenciones arqueológicas, y así un corpus normativo que regula esto de diferente forma, ¿no? Una situación que a mí me parece muy interesante es referir cuando un bien pertenece al patrimonio cultural de la nación, ¿no? Un bien pertenece al patrimonio cultural de la nación cuando está expresamente declarado como tal y también cuando existe la presunción legal de serlo. El Estado, señores, transmite, comunica sus decisiones a través de un elemento que se llama un acto administrativo. Un acto administrativo tiene una forma, tiene una parte considerativa y una parte resolutiva. Para los arqueólogos, un acto administrativo es una resolución. Por ejemplo, cuando se tramita un permiso de excavación ante el Ministerio de Cultura, un CIR, un PMA, un PIA, no lo sé, y el Ministerio emite una resolución, esa resolución es un acto administrativo. El Estado, el Ministerio de Cultura en este caso, tomando en cuenta que el proyecto ha sido presentado según la normativa, resuelve autorizar el proyecto, por ejemplo, un proyecto de investigación arqueológica, ¿no? Igual, de esta manera, el Estado también declara como patrimonio cultural a muchos sitios, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de sitios en el Perú no están declarados. Entonces, en este caso, opera lo que se llama la presunción legal. Muy bien. El tema de la presunción legal es un tema que nos genera una problemática, habida cuenta que existe una confusión entre el concepto vulgar y el concepto jurídico de presunción legal. Lo explico de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, refiero en este momento, presumo que, no sé, que miré a Europa el próximo año, lo que cualquiera va a entender de esta afirmación mía es que lo más probable es que yo me vaya a Europa el próximo año, lo más probable, no lo certero. Cuando yo utilizo la palabra presunción desde un punto de vista coloquial, la presunción es equiparable a la duda, a la posibilidad. Es algo que es probable más no seguro. Sin embargo, cuando utilizo el concepto presunción desde un punto de vista legal, no se genera esa duda. Les voy a poner un ejemplo que nosotros lo tenemos del derecho romano. En su Código Civil se dice, se establece la presunción pateris, que dice lo siguiente: el hijo de mujer casada
tiene como padre al esposo de ella. ¿Cómo así? Juan y María están casados por vía civil y María alumbra a Pedro. Para el derecho civil peruano, Pedro tiene como padre al esposo de María, que es Juan, ¿no? Podría que Juan no lo haya reconocido, pero basta que exista un vínculo de matrimonio entre Juan y María para que Juan sea el padre de Pedro. Y podría ser que no sea así, ¿eh? Vamos a suponer que Pedro no sea el padre, perdón, que Juan no sea el padre de Pedro. ¿Qué tendría que hacer Juan? Pues Juan tendría que ir al Poder Judicial, interponer una demanda de negación de paternidad y luego de eso probar al juez que Pedro no es su hijo. El juez evaluará el caso, ¿no? Y de probar Juan, que no es padre de Pedro, el juez destruirá la presunción legal. El juez va a decir, habida cuenta de estos elementos probatorios, Pedro no tiene como padre a Juan. En tanto el juez no emita una sentencia destruyendo la presunción legal, esta sigue vigente. Y Juan es el padre de Pedro. Tanto es así que si en el camino Juan falleciera, Pedro heredaría, porque es su hijo. Oye, pues no lo firmó, no interesa. La presunción patris lo protege por el matrimonio. Lo mismo pasa con el patrimonio cultural. Lo mismo. Todos aquellos bienes que tienen importancia, valor arqueológico, histórico, militar, que no están declarados, es más, el Ministerio de Cultura no los conoce, son parte del patrimonio cultural por la presunción legal. Acá entramos en un problema de mala gestión de esta figura, porque el Ministerio de Cultura ha creado una figura que es una figura de protección provisional, que lo que hacen es ratificar la presunción legal. Es decir, para el Ministerio de Cultura, si tú no comunicas la presunción legal, no la puedes utilizar. Están pateando, no sé, 2000 años de desarrollo normativo que viene más inclusive, mucho más, que viene del derecho romano, que establece que una presunción no se ratifica, se destruye, se aniquila, se termina. La presunción legal, en el caso del patrimonio cultural, quedaría eliminada por una manifestación expresa del sector cultural que diga, ese no es un sitio arqueológico, por ejemplo. Pero el Ministerio de Cultura ha sacado ya hace algunos años una nefasta figura de protección provisional y refiere que esto lo están haciendo porque por los sitios que no están declarados y limitados, ¿no? Yo he trabajado como secretario técnico de la Comisión de Sanciones en el extinto INC por varios años y les hemos puesto multa, por ejemplo, a la empresa de Yanacocha porque se trabaja abajo más de 20 sitios arqueológicos en Cajamarca y los sitios no solo no estaban declarados ni delimitados, el sector de cultura no sabía que existían. Y fue producto de que una persona, un lugareño, avisó a la ADS pertinente que se mandó un equipo de arqueólogos, se encontró los sitios y pues sancionamos a Yanacocha. Se le puso varios millones de multa. Obviamente le impugnaron. Nuestras multas fueron analizadas en el Poder Judicial y terminamos ganando y Yanacocha terminó pagando la multa. Entonces, pues, resulta que no se condice con la realidad del hecho de que ese sitio no está declarado y limitado, no se lo puede proteger eficientemente, porque vemos que, en el ejemplo que les comento, que sí se pudo sancionar y cobrar la multa. Pero bueno, este es uno de los casos donde se ve una mala gestión de patrimonio cultural. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Qué tiempo me queda? Por favor, ¿me podrían avisar?
Sí, doctor, le quedan 5 minutos. Bien. A ver, en todo caso, a ver, quería tocar un poco el tema penal, pero eso lo tengo en otra. Ok, voy a cerrar esto, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver. Acá lo tengo. Ya. A ver. Un segundo. Ya. Lora. Ok. Hola. Adelante, doctor. Lora, ya, adelante. Adelante, ya se ve. Ya. Miren, la normativa que regula el patrimonio cultural es bastante incongruente, ¿no? Les voy a poner aquí un ejemplo en los 5 minutos que me quedan. No mucho. ¿No? Les voy a poner un ejemplo. A ver. Esperen. El artículo 228 del Código Penal, ¿no? Que lo tienen acá en pantalla. Dice, por ejemplo, quien comercializa bienes culturales muebles de una pena privativa de 2 a 5 años de pena, de cárcel. Acá no dice que comercialice sin permiso, no dice que comercialice ilícitamente, dice que comercializa. Valga decir, en el Perú, si yo comercializo patrimonio, un bien cultural mueble prehispánico, me voy de 2 a 5 años a la cárcel. La ley de patrimonio cultural, señores, que es la 28296, tomando en cuenta lo que decía la ley anterior, que es la 24047, no solo te dice que puedes comercializar, te dice cómo hacerlo. ¿Cómo así? La ley te dice que el patrimonio cultural mueble puede ser propiedad de un particular. Eso lo tenemos de hace más de 100 años en el Perú, por si acaso. Algunas personas dicen, no son propietarios, son tenedores, son propietarios, lo dice la ley. Y si no, no existirían tantas colecciones en museos privados. Muy bien. Y la ley te dice, si tú quieres vender el patrimonio cultural mueble, ojo, acá ha sido un candado, por si acaso. El patrimonio cultural no puede salir del país, salvo para una exposición, exhibición, etc. Ya. Pero dentro del Perú, ¿yo puedo vender el patrimonio cultural mueble? Sí, sí lo puedo hacer, así lo dice la norma. Entonces lo que la ley te dice, bueno, si yo tengo patrimonio cultural, lo primero que tengo que hacer es registrar al Ministerio de Cultura, lo registro, voy, presento mi bien, me emiten una ficha de registro, y si luego lo quiero vender, por ejemplo, si lo quiero vender a mi buena amiga Silvia, por decir, primero ofrezco la pieza al Ministerio de Cultura, le digo, señor Ministerio de Cultura, esta pieza registrada con número tal, si la quiero vender a Silvia a 1.000 soles, el Ministerio de Cultura tiene un derecho de adquisición preferente, valga decir, podría comprarme la pieza, no lo va a hacer nunca, no lo he hecho nunca, y no tiene presupuesto. Y si no me contesta, yo se lo vendo a Silvia, y Silvia va y inscribe el bien a su nombre. Y esa es una transferencia lícita. Entonces, la incongruencia de la norma está en que el Código Penal dice el que comercializa, no dice que comercializa ilícitamente. El que comercializa tiene una pena de 2 a 5 años. Y una norma de igual rango, que es la Ley General del Patrimonio Cultural, repito, no solo te dice que lo puedes comercializar, sino te dice cómo lo puedes comercializar. Entonces, vamos a ver que lamentablemente existe una incongruencia normativa en lo que es la regulación del patrimonio cultural. Y así por el estilo, varias de las normas que regulan el patrimonio cultural, pues lamentablemente no funcionan de manera sistémica. No funcionan de manera sistémica. Y eso a la hora cuando requerimos proteger, genera un problema. El 226 del Código Penal, que lo tenemos aquí en pantalla, dice: el que explora sin autorización bienes culturales y inmuebles prehispánicos, sin importar la relación de derecho real que conozca, tiene una pena de 3 a 6 años de cárcel. A ver, volvamos.
si yo voy a explorar un sitio arqueológico sin autorización, la autorización es del Ministerio de Cultura, evidentemente, voy a tener una pena de 3 a 6 años de cárcel. La exploración no está definida jurídicamente. Y si nos vamos a la definición que tiene la RAE, la exploración es cualquier acto de observación. Entonces, eso significa, jóvenes, que por ejemplo, cuando estudiantes de arqueología van a hacer una prospección a una zona arqueológica y no tienen permiso de cultura para observar, estarían cometiendo este ilícito penal, lo cual evidentemente es un absurdo pues completo. O sea, yo mañana paro mi coche en la Panamericana Sur, a la altura de las líneas de Nazca, me subo a este mirador María Reyes o al otro que he hecho el Ministerio de Cultura y me pongo a observar, ¿ya? Me pongo a verificar, me pongo a explorar, tal cual dice acá, explorar. Viene alguien del Ministerio de Cultura y me dice, señor, ¿usted ha pedido permiso al Ministerio de Cultura para ese acto? No, ya cometí el ilícito penal. Evidentemente, pues, señores, nadie es procesado por esto. Nadie. Nadie. Y si bien es cierto, en el Perú fuimos innovadores al incluir el título 8º del Código Penal en el Código Penal peruano de 1991, lo cierto es que esta regulación penal al día de hoy está completa y absolutamente desfasada y requiere una actualización urgente. ¿Por qué? Porque cuando efectivamente queremos utilizarla para sancionar por actos que debían tener como sanción pena privativa de libertad, al estar mal regulado el Código Penal, pues simplemente no lo podemos usar de manera eficiente. Son poquísimas las personas que han sido condenadas a pena privativa de libertad efectiva y que han purgado pena por haber afectado el patrimonio cultural de la nación. Entonces, una cosa que me parece importante tener en cuenta es que con lo que empecé esta disertación refiriendo que el derecho, las leyes, son un instrumento, vemos que, por ejemplo, este instrumento que es el Código Penal está desfasado y no regula de una manera eficiente. Por lo tanto, requeriría una modificación para que regule y sancione como correspondería. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno. Doctor, queda un minuto. Sí, había cuenta que ya se venció el tiempo de mi participación, pues nada, con eso terminaría. Y nada, les doy las gracias por su atención y estoy atento a cualquier pregunta que tenga. Sí, bueno, el magíster Fabricio Valencia Gibaja ha hecho una importante ponencia sobre este tema, sobre la protección del patrimonio cultural en el Perú, ¿no? De las cuales hay muchas, dentro de la ley, hay muchos vacíos legales de las cuales que muchas veces quedan en nada, ¿no? Lógicamente que el patrimonio a veces siempre sale perdiendo. Bueno, en este caso, no, vamos a ver la ronda de preguntas, ¿no? Quien dice el señor Frix Navedo Mosqueira, quien dice la protección provisional se declara por una resolución directoral, en tanto que una resolución viceministerial declara un bien como patrimonio cultural. Por razón de jerarquía, de normas, puede ser recurrible esta última para efectos de litis en un órgano jurisdiccional, ¿no? El otro dice sobre las incongruencias en las leyes que se ha hecho o hay alguna formalidad en camino. Eso es lo que dice el señor Hicks. ¿Podría responder esa pregunta, doctor? Sí, seguramente, evidentemente la protección provisional no es dada por el viceministro, ¿no? Pero la protección provisional no tendría que ser dada por ninguna entidad.
yo les comento algo. Yo he estudiado Derecho en la Universidad Católica y cuando esto de la protección provisional empezó a darse, conversé con seguramente uno de los abogados que más sabe de Derecho Civil en el Perú, que es Francisco Avendaño, que ha sido mi profesor en Derechos Reales en la universidad. Y la verdad que con mucha vergüenza fui y le mostré y dije, doctor Avendaño, mire lo que está sacando el sector cultura. Y la verdad que se rió y me dijo, oye, pero este error no lo comete ni un estudiante de primer año de Derecho, ¿no? O sea, es desnaturalizar la figura de la presunción legal, que la presunción legal sea ratificada. Atenta contra la naturaleza jurídica de la presunción hacerlo. No es la manera, no es la manera. Pero sí es la manera como una persona, por ejemplo, podría salvar ante una acción del órgano de control. Porque si yo soy un funcionario y resulta que para proteger el sitio arqueológico requiero tener necesariamente la declaración de protección provisional, y pues de los 20.000 sitios identificados en el Perú, solamente tengo declarados con protección preliminar 100, y los que no están ni declarados como patrimonio cultural ni sometidos a la protección provisional son depredados. Cuando ven el órgano de control, yo como funcionario voy a decir, un momentito, a mí no me puede sancionar, porque yo no puedo proteger aquel sitio que no está declarado ni que está bajo la protección provisional. Y va a ser una excelente herramienta para que yo salve mi responsabilidad. Entonces yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. ¿Qué quiero proteger, el patrimonio o al mal funcionario público? Hay que diferenciar eso, ¿no? Y a mí nadie me va a poder decir que no se puede proteger el sitio porque porque no tenga la protección provisional o porque no esté declarado. Repito, tengo los documentos, tengo las sentencias judiciales. Cuando existía el INC, con la misma ley que está vigente ahora, por si acaso, no estoy hablando de la ley anterior, Yanacocha nos ha pagado varios millones al INC y lo hemos sancionado por haber depredado varios sitios arqueológicos que no estaban ni declarados ni delimitados. Y repito, el sector cultural ni sabía que existía. Así que la protección provisional, desde una concepción jurídica, es una mala herramienta que en realidad, a mi parecer, y eso es una opinión personal, lo único que podría hacer es proteger a un mal funcionario público que hace mal su trabajo. Esa es una opinión personal. ¿Por qué? Porque sí puede sancionar sin existir la protección provisional y ya se ha hecho. La norma, la segunda parte de la pregunta me dicen que si las normas son incongruentes, totalmente. Totalmente. Vemos que el Código Penal no se integra, no se interpreta de manera sistémica con la ley de patrimonio cultural y genera una regulación eficiente. Esa es una labor que está pendiente de modificar todas estas normas. Sí, doctor. En realidad hay muchas preguntas que en el chat, por tema de tiempo, no los podemos responderlas todas. No sé si, doctor, usted podría de repente responderle por chat a los que están preguntando. No, doctor, muchísimas gracias por su participación y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Feliz 28. Sí, muchas gracias. No hay ningún problema. Puedo contestar por chat o por medio que sea pertinente. Y entiendo el tema del tiempo. Pues nada, igual, feliz 28 y vuelvo a agradecer a los organizadores y lo mejor para ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor.